Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar de una pequeña utilidad práctica dentro de sistemas Linux o sistemas Unix. Vamos a hablar de enlaces a archivos. En sistemas Unix, pues bueno, básicamente los enlaces van a ser apuntadores cuya función va a ser la de acceder a carpetas o archivos de manera sencilla. Eh, Tengamos presente la cuestión de apuntadores más que cualquier otra cuestión. Y vamos a tener dos tipos de enlace. Primeramente voy a crear una carpeta. Mkdir, como ustedes deban ya saber, va a crear una carpeta en el directorio en el que nos ubicamos. Vámonos a esta carpeta. Vamos a ver que no tiene ningún contenido. Yo lo que voy a abrir es un bin en el cual vamos a crear un archivo. ¿Para qué? Para que ustedes vayan viendo propiamente el... Va a servirme tanto para explicar como para explicarles de manera como tal el concepto y propiamente para tener un archivo. Entonces vamos a comenzar a escribir aquí. Vamos a decir que en Linux o Unix existen dos tipos de enlace. El primero es un enlace físico o enlace duro. Y bueno, lo conocemos como hard link. Y vamos a tener enlace simbólico. Y bueno, en inglés lo conocemos como symbolic link. ¿En qué consiste en cada uno? Pues bueno, primeramente vamos a entrar a un concepto muy básico, y es que en Linux, Unix, este, todos, Unix, todos los archivos siempre van a tener un nodo de índice. Este nodo de índice va a incluir una dirección física dentro del dispositivo de almacenamiento, sea que lo tengamos en un almacenamiento, sea que lo tengamos en una USB, en el disco duro, en un disco de estado sólido, en un disco óptico, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener propiamente el tamaño de va a incluir también el tamaño del archivo, generalmente ya sea en bytes o kilobytes, dependiendo, pero pues bueno, básicamente dentro de este nodo va a estar incluida esta cuestión del tamaño del archivo. Y fecha, va a tener también la fecha de creación y la fecha de modificación. Tengamos bien presente este concepto de nodo de índice. Ahora bien, para los enlaces físicos vamos a tener vamos a poder ver estos archivos. Podemos verlos como un nombre nuevo para un mismo archivo. Estos archivos van a apuntar hacia el nodo de índice. Apuntar no apuntan.
Ahora sí, si nosotros creamos un enlace físico, este archivo siempre siempre será el mismo. Y si eliminamos, y si se elimina o eliminamos el archivo original, el enlace, vamos a ponerlo aquí abajo, el enlace sigue funcionando. Y aquí, una vez que se elimina el último nombre del archivo, vamos a suponer que creamos un enlace o dos enlaces de un mismo archivo, dos enlaces físicos. Si por alguna razón eliminamos las tres versiones, las tres, ahora sí que los tres nombres de este archivo, en ese momento ya liberamos el espacio. Eliminamos el nodo de índice, el nodo de índice, y se libera el espacio en el dispositivo de almacenamiento. Tengámoslo bien presente que al momento que eliminamos la última versión de los enlaces físicos que creamos de un archivo, ya en ese momento va a estar libre el contenido en el disco duro. Otra cuestión que es bien importante, solo se pueden hacer enlaces físicos o duros hacia archivos o ficheros. Básicamente todo lo que tenga que ver con archivos y no con carpetas, nada más. Bueno, esto va a tener algunas utilidades prácticas, ahorita vamos a mencionarlas. Ya al momento que estemos viendo cómo crearlos. Vámonos con los enlaces simbólicos. Los enlaces simbólicos, una de las cosas que van a tener es que van a ser muy semejantes a algo que ya, un concepto que ya conocemos en Windows. Pero de buenas a primeras, se tratan únicamente, son apuntadores hacia un archivo o carpeta. Únicamente consisten en que le van a indicarle al sistema la de una dirección a la cual están apuntando. Y bueno, ahorita vamos a ver cuáles son estos enlaces simbólicos. Ahora, dentro de Windows tenemos un equivalente. El equivalente es conocido como acceso directo. Si por alguna razón el archivo destino es eliminado, el enlace simbólico quedará inutilizable. Es decir, que nuestro enlace simbólico únicamente va a ser útil mientras siga existiendo el archivo original. Y vamos justamente a mostrar esta cuestión. Vamos a guardar este archivo, que es básicamente el que nos va a servir para crear
enlaces sobre él. Como pueden ver, al escribir ls estoy mostrando que existe únicamente este archivo. Déjenme abrir un ahí está, un administrador de archivos gráfico, que en este caso se llama PCman FM, PCman FM, el cual, bueno, es un gestor de archivos bastante ligero, el cual pues recomiendo utilizar si les gusta utilizar gestores de archivo bastante de manera gráfica. Yo generalmente utilizo uno que se llama LF o Ranger, que básicamente son semejantes. LF es mucho más rápido, pero Ranger pues es, digamos que me permite hacer más cosas en él. Bueno, estoy más acostumbrado a usar Ranger, pero bueno, ya hablaré después de ellos. Aquí la razón es lo siguiente. Primeramente voy a crear un enlace físico. Voy a crear se van a crear con el comando len. Y bueno, len sirve para hacer vínculos o enlaces entre archivos, como nos indica aquí el manual. Ya dependiendo de los parámetros que le agreguemos, se va a crear un enlace físico o un enlace simbólico. De buenas a primeras, si yo quiero crear un enlace físico, le especifico primeramente el nombre de mi archivo, que se llama, el nombre de mi fichero o archivo, que se llama archivo. Y voy a crear el primero, que es, voy a crear el enlace físico. Voy a escribir la palabra físico. Y vamos a notar que aquí dentro de la carpeta de enlaces se creó el enlace físico. Pequeño detalle que se me olvidó antes de crear este enlace físico, es que si yo hubiera creado bueno, no importa, ahorita vamos a, de hecho, lo que les comentaba de que existen instancias, pues bueno, lo vamos a anotar aquí en el comando ls-l en la segunda columna. La segunda columna representa básicamente el número de instancias que apuntan hacia el nodo de archivo. En este caso existen dos instancias. La primera se llama archivo y la segunda se llama físico, pero ambas están apuntando directamente hacia el mismo nodo de índice. Si yo creo un nuevo en archivo, y vamos a decir físico 2, y de nueva cuenta escribo ls-l, si se fijan cambió de 2 a 3, y básicamente esto quiere decir que bueno, que existen ahora 3 instancias que apuntan al inodo de archivo, que son las mismas 3 que apuntan en este caso al de físico y al de físico 2. Pero bueno, noten que las 3 indican que tienen 1009 kilobytes, bueno, 1009 bytes, y esto quiere decir que si nosotros copiamos, aquí vamos a ver la diferencia. Si yo, por ejemplo, agarro el nombre archivo y lo paso a uno que se llama copia, quiero que noten esto. Copia únicamente tiene un inode, un nodo de índice, apuntando hacia ese mismo archivo. Por lo cual, copia tiene un nodo de índice completamente diferente al de archivo. Por lo tanto, pues bueno, aquí estaría la muestra de que una copia física del archivo no es exactamente lo mismo que un enlace duro, a pesar de que el sistema me los está manejando todos estos como si fueran archivos diferentes. Sin embargo, pues no lo son. Simplemente
lo que está haciendo es, por lo menos estos dos son enlaces hacia este mismo, pero enlaces duros. Entonces, bueno, por si las dudas vamos a eliminar copia y vamos a eliminar físico 2. Eliminó físico. Bueno, como ustedes saben podemos mover. Vamos a dejar físico 2 de todos modos. Y vemos que sigue existiendo aquí nuestro enlace. Si yo lo elimino físico 2, vemos que ya nada más hay una instancia. Entonces, bueno, nuevamente vamos a crear simplemente el físico para que tengamos al mismo tiempo nuestra el enlace físico y el enlace simbólico. Vamos a crear este enlace simbólico. La diferencia ahora va a ser que vamos a utilizar el modificador "-s" para indicarle que va a ser un enlace simbólico, y lo vamos a hacer sobre el mismo archivo y vamos a escribir simbólico como nombre de nuestro enlace. Noten aquí algo bien importante, y de hecho aquí vamos a abrirlo en las dos instancias. Déjenme escribir ls-l. De buenas a primeras en el gestor gráfico vamos a ver que nos marca una flechita, que era justamente un símbolo muy parecido, que es un símbolo muy parecido al de los accesos directos de Windows. Esto quiere decir que si nosotros damos clic sobre simbólico, lo que va a hacer es abrir propiamente el contenido del directorio, del archivo al que está apuntando, que en este caso es archivo. Sin embargo, bueno, aquí la diferencia de esto es que Vim se está ejecutando sobre simbólico, vamos a decirlo así. Sin embargo, pues está jalando todo el contenido que tiene archivo. La gran diferencia, nuevamente, es que simbólico únicamente está apuntando hacia archivo. Ahora vamos a hacer algo interesante. ¿Qué pasa si yo elimino mi archivo original? Seguimos viendo que existen los enlaces. Y aquí están. Simbólico sigue apuntando a archivo, pero ¿qué va? Si yo por alguna razón quiero checar, vamos a escribir cat físico, vamos a ver que sin ningún problema sigue existiendo el contenido del archivo. ¿Por qué? Porque está apuntando al nodo de índice, y ahora como el único elemento que apunta hacia el nodo de índice es físico, pues digamos que físico es el último nombre de archivo que nos queda de este nodo de índice. Pero ¿qué va a pasar si muestro el contenido de simbólico? Va a decir que no existe el fichero directorio. ¿Por qué? Porque apuntaba a archivo, y archivo ya no existe. Entonces, de nueva cuenta, aquí lo vamos a ver. Si yo abro aquí Vim con simbólico, pues simple y sencillamente ya no existe el contenido. Aquí ya incluso nos decía couldn't read from shell, input output error. Y de hecho lo vamos a notar. Si yo abro simbólico, pues simplemente no nos muestra ningún contenido. Y aquí lo interesante es qué pasaría si yo lo edito. Vamos a ponerle hola, vamos a guardar y salir. Aquí lo que pasa es que vuelve a crear el archivo. Y aquí viene lo interesante. Archivo ya no es el mismo nodo de archivo, el mismo nodo de índice de físico. Archivo ya es un nuevo nodo de índice, y simbólico está apuntando hacia ese nodo. Entonces, pues bueno, básicamente esta sería una utilidad
práctica no tan conocida, no tan utilizada, pero pues nos podría llegar a servir que si nosotros trabajamos sobre el enlace simbólico de un archivo y ese archivo desapareció, si volvemos a modificar, si modificamos el contenido de este enlace simbólico, va a crear propiamente un nuevo archivo con este nombre, con el nombre hacia la ruta hacia la cual está apuntando. Un tanto enredoso, yo lo entiendo, pero pues espero que quede claro ya viéndolo de manera práctica. Pues de mi parte es todo. De verdad espero que esto llegue a ser de utilidad y nos estamos viendo en otra ocasión.